Ténganme paciencia y confianza. Se mantendrán las estancias infantiles. Se promoverá la investigación científica y tecnológica. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a bajar los precios de los combustibles. Ese es mi plan. Ese es el compromiso. Se va a acabar la corrupción. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos. Habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución. Se acabará la impunidad. Ya no va a haber moches. Eso se acabó. Está en venta. Ya se va. El lunes, el avión presidencial para producir más energía limpia y de menor costo. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eólica, la solar. En 3 años quedará solucionado, en definitiva, el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. 3 años es mi compromiso. Ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía. Y nos habremos ahorrado 100,000 millones de pesos. Se acabará la guerra. Construiremos entre todos la paz. Se respetará. Amigos, bienvenidos al programa número 89 de Conectando Puntos, que queremos celebrar 89 emisiones mostrando los logros de este sexenio, bueno, de lo que va del sexenio, porque la verdad es que todavía falta un ratito para que sigamos viendo logros y alcances de todas estas promesas que nos han hecho y que pues ya está todo, amigo. Cada campanita que oíamos era una promesa cumplida, los hechos que todo el mundo está viendo, y eso nos permite pues aplaudir, ¿no? Y conmovernos por las lágrimas de un presidente atacado a su familia injustamente y de sentirnos, la verdad es que mal, tú y yo, por ser ojetes y atacar a un presidente que ha cumplido todos y cada uno de esos compromisos que hizo el 1 de diciembre con todos, y que por mala leche, Juan José, tú más que yo, has atacado a la familia del presidente y has sido suspicaz con algunas de las cosas. Bienvenido, Juan José Toral Vivero, al programa número 89. Claudio, pues como siempre, qué gusto saludarte. La verdad es que al escuchar esta intro, bueno, de antemano un saludo a todos los que amablemente nos permiten y nos siguen estar presentes. Y pues como siempre, dando nuestra opinión como ciudadanos. A mí la verdad es que me vale madre si me dicen si hay un viernes análisis o no. Soy ciudadano y doy mi punto de vista. Lo comparto y lo comparto en función a datos. Pero bueno, el punto aquí es que escuchando esto que decía López Obrador, pues simplemente, como bien comentas, no se ha llevado a cabo nada de esto. Y como bien dices esta semana, pues me hicieron llorar al presidente, o sea, lo llevaron hasta el borde de las lágrimas. Y pues lo más chistoso es que después de 5 asesinatos, después de la desaparición de 5 estudiantes en Zacatecas en estos días, después de que vemos la violencia desatada pues brutalmente, principalmente es en toda la República, por supuesto, pero se ha acentuado, no sé por qué motivo, en los gobiernos de Morena.
y el presidente llora porque le atacan a su hijo. Y se me hace increíble, Claudio, de veras, lo digo sinceramente, ¿cómo es posible que llevemos 20 días hablando de esta situación? Lo cual, obviamente, este programa también vamos a tocar esto, porque a mí se me hace increíble cómo defiende con tanto ahínco y se siente tan herido por algo que comentábamos el programa pasado. Para mí es algo muy sencillo de destrabar, pero pues Claudio, ¿qué te puedo decir? El video es contundente, es de esos que le pones un periodicazo a cualquier chairo y que no te lo pueden refutar. Ahora, para empezar, y con esto termino la intro, ahora, Claudio, estamos en ese escenario donde el que pone la investigación sobre la mesa tiene que comprobar que es cierto eso. Cuando él se cansó durante 18 años de generar suspicacias, de dejar ahí en tela de juicio en los ciudadanos, que los gobiernos que él atacaba, los neoliberales, fifís, machuchones, los de la mafia del poder, y sin una prueba. Hasta el día de hoy, él no ha tenido ninguna prueba. Simplemente, Claudio, no sé si te acuerdas que hizo su famosa encuesta de si queríamos que enjuiciáramos a los presidentes. Pues al día de hoy, seguramente él tiene otros datos, pero otros datos que le impiden enjuiciarlos, porque él, según, tenía elementos para llevarlos a la cárcel. Y ahora se conmueve porque pasan un reportaje de que su hijo renta una casa, y eso nos tiene que llevar a todos los ciudadanos a soportar y aguantar todas las mañaneras. Y es al día de hoy, pues, que no vemos resultados de un gobierno que yo quisiera que con ese mismo esfuerzo, ahínco y dedicación se dedicara cada mañanera de lunes a viernes a dividir los lunes. Todos los lunes vamos a hablar de seguridad, los martes va a ser de economía, los miércoles de aspectos sociales, los jueves de finanzas, y los viernes los vamos a dedicar a decir proyectos que tenemos en mente. Claudio, 21 días que un chayoterito como Loret de Mola y un personaje de un payaso alcohólico lo tienen de cabeza, Claudio. De cabeza, Juanjo, y creo que, como bien dices, 21 días que hemos estado hablando de este tema y 21 días que lo vamos a mantener al día como vigente, porque iniciamos este capítulo con este video de promesas de campaña, de promesas de toma de posesión no cumplidas una a una. Ninguna de las que se están editadas en el video han sido cumplidas. Así es. Porque justamente a partir de sus otros datos, a partir de la pues evasión de pruebas siempre, ¿no? La primera prueba que ofreció era que había señales de corrupción en los contratos del aeropuerto de Texcoco, porque fue el primer proyecto que canceló. Así es. Inmediatamente después fue pues te acuerdas de aquel desabasto de gasolina que hubo en el país por el huachicol y que también tenía pruebas y los iba a presentar. Y a partir de esos dos sucesos importantes que marcaron el inicio del sexenio de López Obrador, siempre ha tomado una decisión que resulta perjudicial para el país en cualquiera de los aspectos. Siempre ha ofrecido que va a presentar pruebas y hasta la fecha no ha presentado absolutamente ninguna prueba. Y es redundante porque lo que nos toca hoy es hablar justamente de estas pruebas que el presidente tiene la obligación de presentar en cuanto a los ingresos de su hijo y al cómo se hizo de la casa, solamente porque hay una suspicacia de tráfico de influencias, de estar recibiendo un beneficio a cambio de generar contratos asignados a gente de Pemex, que por supuesto les puede implicar una ganancia y que no se llama otra cosa más que desvío de fondos.
del presupuesto de Pemex. Entonces, la única prueba, o más bien lo que presenta por prueba y no López Obrador, que eso es lo que empieza a ser grave, es lo que enmarca nuestra semana y con lo que podemos comenzar a analizar y a platicar nuevamente. Si gustas, yo marco más o menos el contexto, hoy de Sí, una manera muy general, y vemos de fondo lo que de ahí se puede ir derivando, porque el domingo en la tarde, Juan José, hace 8 días, más o menos como a esta hora, hay dos comunicados que tienen contradicciones. El primero es de la mismísima Caroline Adams, la esposa de José Ramón López Beltrán, en la que está indicando que ella es la que está buscando la casa y que la hace mediante un agente de bienes raíces de Estados Unidos, lo cual así es. a ella le implica pues desconocer de quién es la casa, ¿no? Y como muestra, pone un chat de donde está hablando con el agente de bienes raíces y con eso ella demuestra que no conocía de quién era la casa, ¿no? Pero hay un detalle, Juan José, yo nuevamente, esta va a ser la semiótica de la semana, el análisis semiótico de la semana, es que la mismísima Caroline Adams dice en ese comunicado que la visa de trabajo de su esposo se encuentra en proceso. ¿No? Así lo dice ella, está en proceso. Eso significa que, por supuesto, no podría trabajar, Así es. pero ella no está diciendo que está trabajando en ese comunicado, ¿no? Y un par de horas después, José Ramón López Beltrán hace un comunicado en una plataforma, Juan José, que no es la más adecuada para hacer esto y que hace que se presten más suspicacias porque lo hace a través de script.com, es decir, no es de Twitter, no es una carta, no es YouTube, no es un video, no es un comunicado, o sea, es una plataforma que se dedica a hacer presentaciones escolares, ¿no? Script.com. Y en esa dice que él es asesor legal porque él es abogado. Si tú no sabías, Juan José, él es abogado. Sí, 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 Yo no sabía. sí, sí. Y dice, retomando sus actividades como abogado. Ah, chinga. Tuvo alguna vez actividades como abogado. Y que es asesor legal de una empresa que se llama K-Partners, en la cual dos de los socios son los hijos del dueño de Vidanta, con quien López Así Obrador es. además ha hecho no solo una amistad, ha forjado una amistad y una relación, sino que además está fungiendo como asesor de construcción del Tren Maya, lo cual pues no tiene mucha lógica siendo un empresario hotelero, Así es. al cual, por cierto, respeto mucho y me parece que es una persona inteligente para los negocios. Creo que sí ha tenido y conocido tráfico de influencias, ¿no? Aquel escándalo, ¿te acordarás de Punta Diamante con este señor Barbón, ¿cómo se llama? Diego Fernández de Ceballos. Sí, Pues estaba metido ahí porque el beneficiario fue justamente este señor. Pero el asunto es que sus dos hijos son socios de esta empresa K-Partners y donde está diciendo que él está trabajando desde hace tiempo porque tiene su visa de trabajo, ¿no? Y entonces ahí viene una contradicción. Su esposa dice que la visa de trabajo está en proceso y él dice que ya la tiene desde hace tiempo porque K-Partners se encargó del proceso y pues bueno, ya se ha hablado mucho, yo no voy a profundizar mucho en el asunto. La página web de la supuesta empresa fue creada unas horas antes de que se hiciera el comunicado. El comunicado no se hace a través de una vía oficial. El registro de la página del dominio kpartners.com también tenía muy poquito de haberse creado. Perdóname. El video explicativo no explicativo, sino el video promocional de la página tiene proyectos inmobiliarios que son plagiados, muchos de Londres, de otras empresas que están demostrados, en fin, a todas luces muestra que es una falsedad, ¿no? Es decir, trató de tapar el error y en lugar de salir pues, a dar una explicación un poquito más creíble, taparon, y ya sabemos lo que pasa cuando tapas mentiras con otras mentiras. Y pues bueno, ahí salió a la luz, se empezaron a suspicacias, esto,
Y el martes nuestro presidente lloró, pobrecito, conmoviendo a los miles de chairos. Las lágrimas de chairos se derramaron por todo el país y el presidente se sintió atacado porque sus hijos han sido víctimas de ataques desde que son chiquitos, ¿no? Y al grado de tener un trauma cuando oyen helicópteros porque creen revivir aquel episodio terrible de cuando los helicópteros sobrevolaban su casa en Copilco, porque pues pobres niños son perseguidos, son víctimas de acoso y no han hecho nada, ¿no? Y no han hecho nada. Y el mensaje lo cierra José Ramón López Beltrán de una manera estoica, diciendo, no se metan con mi familia, ¿no? En un asunto que, pues que ya lo dejen en paz, ¿no? Perdón, señor López Beltrán, pero no te vamos a dejar en paz y no vamos a dejar a tu familia en paz porque ese dinero con el que se está pagando tu casa es el dinero de todos los mexicanos y tienes que aclararlo, de dónde salió. Y por supuesto que no vamos a dejar en paz. Y esto, a diferencia de otras cosas que parecen ser un distractor, porque a todas luces eso es un escándalo que está ocurriendo hacia adentro de la familia que prometió el combate a la corrupción y que ha aseverado que ya no hay corrupción, hay un asunto, Juan José, que me llama la atención, que no platicamos cuando planeábamos el contenido del programa, pero que pues después lo recordé, ¿no? Fue un lapsus que tuve, te ofrezco una disculpa por eso, pero en esta semana ya 3 personajes importantes de la política estadounidense, entre ellos Ted Cruz, el muy polémico Ted Cruz, por supuesto, que ha atacado a México infinidad de veces, lo vuelve a hacer nuevamente, pero ahora diciendo de manera directa que la culpa es del presidente López Obrador y que no había habido un episodio tan sangriento y tan violento que había llevado a la muerte de muchos políticos durante las campañas, al asesinato de los reporteros, de lo que va en este año solo los 5 que llevamos, más los que han obviamente desarrollado en los otros años. Y la escalada de violencia dice que es terrible, pero obviamente le echa, ¿no? Muchos expertos, y con esto te cedo el micrófono, dicen que ese mensaje no era para atacar a López Obrador ni para hablar mal de México, sino que era un mensaje directo a Joe Biden, por obviamente lo que representa Ted Cruz y los otros personajes hablando hacia lo que ha estado haciendo Joe Biden, pero creo que me parece, pues voy a conceder la razón a estos expertos que dicen que el mensaje no es para México, sino para Estados Unidos, para Joe Biden, pero que obviamente lo que está haciendo es decirle, está usted apoyando un régimen que está poniendo en riesgo la seguridad, sobre todo fronteriza, porque ya sabemos lo que les implica eso a los gringos, Sí, sí, sobre sí. todo a Ted Cruz, ¿no? Que es el de los principales impulsores de estas reformas antimigratorias, que pues obviamente le están pidiendo que cambie la manera de atender a México, de tratar a México, de perdonar estas omisiones, un poquito también en contra de lo que ha estado haciendo su embajador en México, nuestro invitado diplomático, y que pone las alertas para decir, hay que revisar las cosas, entre ellas la situación legal, fiscal y laboral de José Ramón López Beltrán, ¿no? Y ahorita pongo eso sobre la mesa y comentaremos ahora un poquito más. Bueno, yo como siempre, la verdad es que si en este momento yo dijera, bueno, el reportaje que salió de Latinos o lo que ha pasado en las noticias de Aristegui o lo que sea, el punto aquí es, pues yo me afoco como ciudadano a lo que yo veo y que está sucediendo. Con respecto a lo que dices, es una manera muy infantil de justificar lo que está sucediendo con el hijo de López Obrador, básicamente con su primogénito, José Ramón López Beltrán, donde el primer comunicado que envía pues realmente es escueto,
Hay diferentes personas ahí en la red social de Twitter que, que saben cómo detectar el origen de la fuente de la información de las redes sociales. Y pues da la casualidad que son imágenes y son información que se creó un día antes, o si no, horas antes de cuando nos las enseñaron. Y, y para no caer en lo que tú estás comentando otra vez, Claudio, creo yo que este caso sí está evidenciando al 100% lo que es este gobierno. Es un gobierno corrupto, es un gobierno incapaz, es un gobierno ignorante, es un gobierno burdo, vulgar, sin preparación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando entonces tú empiezas a defender la posición de tu hijo, como lo está haciendo López Obrador, y cuando ves que al primogénito seguramente alguien le recomendó, oye, mira, ¿sabes qué? Tú indica por medio de las redes sociales que eres abogado y que tú eres asesor jurídico de esta empresa en Estados Unidos y que estás ejerciendo allá. Una, dos, que esa situación, sí rentas la casa, pero que realmente quien se hizo cargo fue tu esposa, porque tu esposa todavía, como lo comentaste en el programa anterior, ella dice, yo soy quien está haciendo los trámites, no tenemos dinero, cuando López Obrador dijo que la del dinero era ella. Entonces, cuando empiezan a rascarle, sale en las redes sociales un reportero de Telemundo, al día siguiente, donde dice, yo estoy en la oficina que está diciendo José Ramón López Beltrán que él trabaja, estoy aquí afuera y no existe. Por lo menos. Una peluquería o una estética, algo así, ¿no? Sí, no existe. Ahora, por otro lado, tanto reporteros mexicanos como extranjeros, obviamente interesados en la situación del país, empiezan a investigar qué se necesita para ser un asesor jurídico en Estados Unidos. Y para empezar, tienes que hacer cursos que llevan 2 años ante lo que sería el símil en México de la barra de abogados. Y después, tú demostrar que tú tienes la capacidad de ejercer leyes allá, pero que también las personas que están allá carecen de ese expertise para que tú sí puedas ejercer. O sea, es un fin de candados, como lo hace cualquier país para proteger a sus profesionistas, en donde en ninguna parte aparece el registro de que José Ramón López Beltrán tenga visa de trabajo, ejerza la profesión de abogado y que esté certificado ante las leyes de allá. Y entonces empezamos a ver que ya no estamos hablando de la casa gris, ya nos estamos metiendo a la empresa donde él trabaja. Y la empresa donde él trabaja pertenece, si no es que directamente, sí, por lo menos, a los hijos de un empresario que en México ha hecho negocios con todos los gobiernos, incluyendo que ya mencionaste, Grupo Vidanta. Y entonces le empiezan a rascar y aparte de ser asesor en el tramo o tramos del Tren Maya, pues sale con que también López Obrador le dio una concesión de una playa. Y entonces cuando le empezamos a rascar, va saliendo y va saliendo y va saliendo de una casa gris que hasta el día de hoy, el mismo López Obrador, lejos del sentimentalismo que atacan a su familia, que lo puedo yo entender, a su hijo, los traumas que pudieran tener todos ellos porque han sido oposición y se han visto afectados, es al día de hoy, pues por lo menos, no sé tú si sepas algo, yo no sé nada. Es ya entonces empezar una estrategia contra quien difundió eso que es Loret de Mola y no sobre tampoco la institución que es Mexicanos contra la Corrupción o contra la titular Amparo Casal, es con Loret de Mola y entonces ya no se va a dejar, porque como dices tú, me gusta esa palabra, esa actitud estoica, no se va a dejar de nadie y ahora quiere llegar a las últimas consecuencias. Y entonces ves a la bola de chairos, ya en vez de decir, bueno,
poner en tela de juicio qué está pasando. No, no, vamos contra el chayoterito y que enseñe Loret de Mola. Y aquí no es. Ese asunto de mostrar sus ingresos, le supo hacer bien López Obrador, ¿eh? Uh-huh. Le tocó en la llaga a los AMLovers porque muchos están preocupados y ahora sí están pidiendo que sean públicos sus Exacto. ingresos, ¿eh? O sea, Así sí, es. sí le dio en el clavo ahí. En ese pedacito sí le dio en el clavo López Obrador, aunque no inmediatamente, y no ha tenido el peso que debía de tener, pero sí le dio en el clavo a eso. Ah, claro, pero el problema es que estamos hablando de lo mismo. O sea, sí le da el clavo para distraer a sus huestes, Sí, eso. a su target más fiel, pero realmente al día de hoy se le está volviendo una bola de nieve. Al grado es de que volvemos a lo mismo. Cuando tú ves, lo hemos hablado, por lo menos yo lo he externado varias veces, a mí los políticos se me hacen animales y animales que detectan y que huelen la sangre. Entonces, cuando ves a un tipo impresentable como Ted Cruz, que realmente le vale madre México, Oh, es de hecho, creo que uno de los más antimexicanos que existe, sí, sí. pero para utilizar un contexto general, lo que ha sido el conflicto en Ucrania y lo que es la inseguridad en México, eso les está sirviendo para que Donald Trump ataque a Biden de una manera, pero gruesa. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, ¿qué le puedes decir tú al impresentable Ted Cruz cuando dice que López Obrador o que el gobierno de López Obrador acusa a López Obrador de intimidar a periodistas y que López Obrador de alguna manera ha sido consecuente con la violencia que hay en el país? Claudio, basta ver las noticias de ayer, de antier, o sea, basta ver cuando hace un par de años el mismo López Obrador liberó al hijo del Chapo, basta ver cómo el mismo López Obrador saluda de manos a la mamá del Chapo. O sea, ¿qué le puedes decir a Ted Cruz? Y Ted Cruz, por supuesto, va a utilizar al gobierno de México para llevar agua a su molino. Y todavía dice López Obrador que él se siente orgulloso de que Ted Cruz lo critique. Entonces tú dices, este señor no tiene idea de cómo gobernar. O sea, realmente, Ahí están los resultados, ¿no? no, no, no. Y es que nos atacan, bueno, a mí en lo particular, de que no, es que van 3 años. Y no, es que tú, la verdad, la traes contra López Obrador. No. Yo cuando terminé el video de introducción dije, yo le creí. Y créeme que me siento un niño de 3 años que le dieron su atolito con el dedo y ahorita, no, mi crítica, yo insisto, no es hacia la persona que ya empiezo a dudar, porque después de lo que está pasando de Pío, de los cuñados, de los hijos, de los hermanos, entonces te empiezas a preguntar, ¿realmente López Obrador vivió de 200 pesos en la cartera durante 18 meses? Por un lado, y para terminar esta participación, te preguntas, si realmente Loret de Mola gana lo que dice López Obrador, pues no lo veo mal, siempre y cuando pague impuestos y esos impuestos se traduzcan en beneficio de los demás. Pero si yo me voy a poner como meta y ejemplo lo que gana López Obrador, pues simplemente es una persona limitada. Es que ahí viene ese asunto, Juanjo. Si de verdad fueron 35 millones de pesos el año pasado, por una actividad periodística, a él le toca el 30% del ISR, ¿no? Así Eh, es, eh, pues estamos hablando de, ¿qué te gusta? Tal vez 10 millones de pesos de impuestos. así es. Sí, fueron ganancia todo, pero pues digo, es evidente que casi todo es ganancia, pues, ¿no? O sea, por mucho que le pueda costar a él, casi todos esos 35 millones de pesos son ganancia. Entonces, estamos hablando de casi 10 millones de pesos de impuestos. Así es.
en ese aspecto, oye, Juan José, pues que muchos periodistas ganen 35 millones de pesos al año, ¿no? Aunque sea para que te ataquen, si te van a generar eso de impuestos, pues bueno, están ahí. Ahora, malo que no pagara los impuestos, entonces ahí sí, persíguelo, pero por no pagar impuestos, no por ganar 35 millones de pesos, ¿no? Igual que con todos los demás, pues, empresarios o profesionales que ganan lo que ganen y paguen sus impuestos. Pues eso obviamente es un beneficio no solo para el país, sino para el gobierno mismo de López Obrador, que está haciendo una recaudación efectiva y que va a ocupar en pos de lo que quiera, ¿no? Incluso para sus programas sociales, pues ahí está la entrada, que no es uno de sus principales aportadores para tener fondos para los programas de las becas de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Por ejemplo, o de las becas o de lo que sea. Entonces, no es un punto en el cual se debe atacar. Y eso deberíamos o deberían tener estas personas que atacan y que están alegando y diciendo, dense cuenta que esas becas que ustedes están recibiendo cada bimestre viene del dinero de los impuestos que pagó Loret de Mola al que tanto están atacando, ¿no? Entonces, para que échenle tantita cabeza, no sean güeyes. Pero acá viene el otro asunto de fondo, Juanjo. Porque por supuesto que el asunto de fondo es que nos tengan que dar la claridad y la transparencia de dónde está saliendo el dinero que está beneficiando a su hijo, sea que lo reciba por los contratos de Pemex o por lo que sea, alguien está pagando por esa casa, ¿no? Una casa que rompe completamente, es decir, ya no importa, Penny Ley Ramírez está sacando en Linotipia estos días, ayer sacó, creo el último, donde está demostrando que no hay un contrato de arrendamiento como explicó la esposa. No existe. Hay un proceso en el cual los amigos que son de la empresa y que son de los contratistas y todo, les prestaron la casa. Sí, se lo están dando como un pago por el favor recibido para poder obtener estos contratos. O sea, ya está demostrado ahí. ¿Quieren pruebas? Ahí están las pruebas que no deben de venido de la oposición, tenían que haber venido del gobierno para demostrar lo contrario. Sin embargo, vinieron de la otra parte, ¿no? Está bien. Pero, digo, y esto es lo de fondo, en realidad es que eso es lo de fondo. Pero en este ataque, en esta descalificación, viene un asunto que me parece mucho más grave y que vimos también en dos manifestaciones esta semana, que a mí, la primera, yo la verdad es que dije, qué huevos de cabrón, de pararse con el presidente en la mañana y decirle, en protesta por los asesinatos que ha habido de mis compañeros, particularmente de estos 5 que tuvimos, yo no le voy a preguntar nada hoy, ¿no? Así le dijo en su turno, ¿no? Y el presidente le dijo, bueno, pues yo respeto y qué bueno, pues allá tú y que la chingada, pues está bien. Y pasó. Sí. Pero ahora que estuvo en Tijuana el viernes, ¿no? Creo que estuvo en Tijuana. Esta señora que es súper chimolera, de allá de Tijuana, Sí, sí. que empezó a pasar lista con los 5 Sí, asesinatos, también con los quebrando, y que hizo que todos los reporteros estando ahí presentes se pusieran de pie y sí, gritaran presente, sí. era de causarte un temblor en el cuerpo, ¿no? Se quebraba, por supuesto, el alma al estar oyendo eso por la unidad siempre que pasa eso. Y López Obrador salió con, con la respuesta de toda la vida, no va a haber impunidad, vamos a llegar hasta el fondo, caiga quien caiga, ya se abrieron las carpetas de investigación, ¿no? Yo no sé, cuando les dan la banda presidencial les hacen tomar un curso para decir eso, ¿verdad? Sí. No va a haber impunidad. Repitan, no va a haber impunidad. Y el presidente en turno está diciendo, no va a haber impunidad. O sea, es la respuesta de toda la vida, pero a lo mejor lo que les ha faltado definir es qué significa impunidad, porque creen que al decir no va a haber impunidad también no va a haber culpables, no va a haber persecución, no va a haber solución del caso, no va a haber nada, porque cada vez que dice no va a haber impunidad, agárrate porque entonces no va a haber solución del caso, todo se va a quedar así, va a seguir igual y vamos a seguir en una situación o peor como ahora hemos seguido.
Y esto me lleva, Juanjo, pues digamos que hacer otra conexión en un punto que me asusta, porque la realidad es que esta semana también hubo bueno, no, el ataque fue la semana antepasada, pero esta semana estuvo dando vueltas. No sé si tú, bueno, tú seguramente sí, pero lo pongo aquí como si nuestros amigos ubican a un periodista, un analista, la verdad es que es más un analista, porque aunque hace trabajo periodístico, sus opiniones son de fondo muy críticas y reflexivas, que es Ricardo Rafael Sí, que, pues por supuesto escribe para varios medios, participa en varias mesas de análisis para distintos canales y lo atacan, ¿no? Lo atacan también diciendo que él es proveedor del INE y que recibe un pago del INE y entonces aparece en una lista del INE, ¿no? Híjole, Juanjo, el ataque es así como que, a ver, como tú estás recibiendo dinero del INE, sí, sí, sí. entonces no puedes opinar en contra mía, ¿no? Porque entonces eres parte del conservadurismo y del todo lo demás, ¿no? De esta división que está en contra mí, de la oposición. Como primero, si que fuera de la oposición fuera malo, ¿no? Pero aquí viene el asunto de fondo que es lo que a mí me preocupa. Haber exhibido a Loret con sus ingresos, haber atacado y descalificado, llamándole, por ejemplo, mentirosa a Carmen Aristegui y atacado a Denise Dresser un día antes, pero el mismo día, a decir que tienen forzosamente que hacer públicos los ingresos, y entonces ahí mencionó a Loret, a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga y a otros, pues estos famositos, ¿no? Que salieron pues principalmente de Televisa, pero que han estado en otros medios que sí, por supuesto, están en el mainstream de las noticias y en el escenario y que ocupan todos los reflectores y que Sí, sí, además, sí. como tienen una exhibición en los medios en cadena nacional de mucho tiempo, respaldados por una o dos empresas importantes, gozan de credibilidad ante la gente. No significa que sean ni verídicos, ni veraces, ni honestos, ¿no? Eso no significa. Pero puesto que están en exhibición, pues obviamente tienen mayor credibilidad, ¿no? Y entonces los empieza a atacar a ellos en primera instancia, pero después a Ricardo Rafael, que se ha Así es. manifestado de una manera muy crítica también a la política de López Obrador en estos últimos meses, digamos, porque si no es que ya años. Eh, y el mismo Ricardo Rafael dice, bueno, pues yo le vendí en algún punto al INE mis servicios, porque él no sabe, no sé si sabes, pero fue, pues sí estuvo trabajando ahí con ellos, fue un proveedor, pero aparece en el listado. Eso no significa que hoy siga recibiendo ese dinero y pues aparece. Pero aquí el problema no tiene nada que ver con si recibes el dinero o no, sino que el presidente desde el púlpito, desde la mañanera, desde su poder, desde su postura y desde su descalificación a todos, él está decidiendo quién sí puede hablar y quién no, quién sí puede publicar y quién no, a quién le tienes que creer y a quién no. Y eso, Juan José, aquí y en cualquier lado se llama censura. Así es. Y eso es lo que es más grave porque la censura se empieza a convertir también en un instrumento represor y en un arma con la cual estás torturando. La tortura es a la verdad, a la luz, a la democracia, por supuesto. Entonces, estar diciendo y descalificando para destruir la principal herramienta de los comunicadores, que es su reputación, su credibilidad, pues es estar destruyendo a la democracia a través de los medios de comunicación, que son pilar fundamental para el ejercicio democrático, Así es. ¿no? Pues, Claudio, yo insisto, a mí me gustaría que la próxima semana estemos hablando ya de datos contundentes donde López Obrador, si realmente quiere demostrarnos que no son iguales, si realmente quiere demostrar que quiere combatir la corrupción y la impunidad,
si realmente es superior moralmente y si realmente sus convicciones son erradicar ese mal endémico que tenemos, pues no veo ningún problema para que le diga a su hijo que se presente ante las autoridades, como lo está haciendo con Ricardo Anaya, o como lo hace con todos los que él cree que han cometido corrupción, porque si tú te acuerdas, Ricardo Anaya recibió dinero a favor de la ley, de la nueva reforma eléctrica, donde ya ahorita la energía eléctrica sí es, y en este caso, donde ya salió que pues realmente quien recibió ese dinero fue Lozoya, y donde pues simplemente sí tendría que hablarle a Enrique Peña Nieto y a Videgaray. Pues yo lo veo muy sencillo, que esta semana sí diga, bueno, yo me deslindo de eso. Ese es un problema que no nos tiene que distraer de los intereses políticos y de los mexicanos. Se maneja como otro tipo de caso. Si hay corrupción, pues que se llegue a las últimas instancias. Y no seguir con otra semana más donde pues va a empezar a utilizar como distractor, porque lo que es un hecho, Claudio, y lo que se ve es que tanto López Obrador como todos sus huestes no les interesa aclarar si ellos son inocentes o no. Les interesa desprestigiar a quien los acusa y engañar a los que quieren ser engañados, porque pues tú hablas con una persona que cree ciegamente por acto de fe en López Obrador y no va a haber nada que lo haga cambiar de opinión, pero para los demás mexicanos, pues sí le está abriendo un boquete a López Obrador porque ya yo, desde mi punto de vista, ese diálogo o esa coraza con la que se mantuvo por lo menos 12 años de que él no era igual que los demás, pues se está desmoronando y pues simplemente como lo están haciendo de una manera tan burda, pues evidencia que sí es mentira lo que están haciendo, o bueno, es ilegal y los documentos que están mostrando sí son apócrifos y que pues realmente ya se metió, yo siento, en un agujero que difícilmente lo van a sacar y todo por rentar una casa gris. No, yo creo que, y sostengo, Juan José, que hace 8 días dijimos, este es el principio del fin de López Obrador. Así es. Me preocupa, por supuesto, lo que pueda venir después de López Obrador, porque si sale Andy López Beltrán, pues mejor que se quede López Obrador, ¿no? Pero efectivamente, esto fue un golpe, un boquete importantísimo al acorazado que significaba Morena para López Obrador, un golpe en el timón enorme al barco que estaba navegando López Obrador como tripulación y como capitán y como combustible y como todo, o sea, porque probablemente ese haya sido el gravísimo error que cometió López Obrador, ser todo en uno y no saber ni delegar ni permitir y tener gente capaz, ¿no? De hacer las cosas, porque, pues bueno, ya hemos visto que parece que una de las eh, requisitos para ser un colaborador y estar en el círculo cercano de López Obrador es ser tonto y ser un inepto y no tener una preparación y cometer tonterías y en fin, ¿no? Y eso, por supuesto que ya se está notando, ya se empieza a ver, porque ahora que empieza a haber problemas, y eso lo vamos a ver, yo creo que a partir de ahora, Juan José, y yo te lo puedo augurar, probablemente lo veremos más notorio. No, Sí. no significa que hasta entonces, porque yo creo que ya empezó, pero vamos a verlo más notorio alrededor de la consulta por la revocación de mandato, por ahí de los primeros días de abril, Sí. en que lo que ocurre cuando un barco se empieza a hundir, ¿no? O desde que empieza a llenar el barco de agua, Sí. es que las ratas empiezan a Sí. escapar, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a ver una verdadera desbandada de toda esta gente inepta que se coló, se pegó
para ver qué le sangraba a Morena, pero por supuesto a Morena en el poder, lo que significa sangrarle a todos los mexicanos. Y, y vamos a estar viendo cómo empiezan a huir porque ya vieron que no, ellos, por ser sanguijuelas, por estar sangrando y por no tener capacidad de solucionar y de arreglar las cosas, Sí, sí, sí. no, tampoco van a tener posibilidad de salir y que pues los culpables de cualquier cosa van a ser ellos mismos. Entonces son los primeros que van a saltar del barco, van a quererse hundir y te puedo apostar, Juan José, que eso lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Te digo, más cercano a la consulta de la revocación para el 10 de abril, en que pues esto está pintando para ser un rotundo fracaso. Y ahí, en ese momento es cuando muchos van a decir, yo ya me voy porque aquí corro riesgo y pues como todos ven por sus propios intereses, van a empezarse a ir. Sobre todo aquellos que estén relacionados directamente con los asuntos de seguridad, que como bien decías, hoy los estados más afectados por la seguridad son justamente los que están gobernados por Morena. Así es. Preocupante el caso de Zacatecas, que no es otra cosa más que una llamadita de atención a la familia Monreal de no se metan a la candidatura del 2024 porque ya está arreglada. Así Y es. Ricardo Monreal ha estado insistiendo tanto que ahí está, ok, pues tu hermanito va a pagar las consecuencias de tu necedad. Y ahí están, ¿no? Ahí están. Lástima y desgraciadamente, Juan José, en este tipo de situaciones, los que salimos entre las patas siempre somos los ciudadanos y ahorita les costó la vida a 5 jóvenes inocentes, ¿no? No importa qué estaban haciendo ni en qué estaban metidos y todas, ellos estaban en un lugar donde fueron levantados porque se quiere demostrar que el gobierno de David Monreal es incapaz de sobrellevar esto y de negociar la, la lucha contra la seguridad, lo cual pone en muy mal papel a Ricardo Monreal para descalificarlo hacia las elecciones, que también ya están ahorita con lo mismo tanto Sheinbaum como Marcelo Ebrard, lo cual está implicando que el candidato natural, ya lo habíamos dicho, será otra persona, ¿no? Entonces, es preocupante porque estas estrategias viles, bajas, pues a los únicos que están afectando es a nosotros como ciudadanía, como población, y pues ahorita es Zacatecas, pero pues ya le ha tocado a Tamaulipas, ya le ha tocado a Torreón, ya le ha tocado a Durango, ya le ha tocado a todo el estado de Guanajuato, en León, cada cuando, Juan José, tú seguramente lo debes de ver mucho más local, con más ruido que lo que podemos ver aquí, pero cada cuando hay, no sé si les llamen también levantamientos, pero estos que llegan a las granjas de rehabilitación de alcohólicos o de drogadictos y los sacan, los grupos los sacan de ahí, los desaparecen, porque seguramente los están metiendo a sus filas. Pero yo de donde más he oído esta conducta ha sido de justamente de allá de León y de los pueblos de Guanajuato. Sí, sí, de hecho, yo te puedo decir que aunque nos gobierna un partido que no es Morena, que es el Mm. PAN, pues realmente esta situación es de todo el país. Y aquí, pues obviamente, al decir aquí, hablo en general de toda la República, hay un conflicto porque los gobiernos locales no se hacen responsables y echan la bolita al gobierno federal. Y el gobierno federal, a los que no son gobiernos afines a Morena, pues también deja de darles apoyo. En este caso, al final, creo que tú resumiste muy bien, los que quedamos en medio de toda esta situación, pues somos nosotros los ciudadanos, al grado es de que, pues simplemente hay lugares ya en la República Mexicana donde, pues si no circulas de día en las carreteras federales o estatales, pues ya no te arriesgas, por no decir que hay inseguridad. Apenas esta semana pasaron casos de Michoacán que tuvieron que recurrir, fíjate, al,
a la Guardia Nacional para que acompañara a los habitantes de esas comunidades a sacar sus cosas para poderse ir a otro lugar. Entonces, pues yo ya estoy hasta la madre de esta corrupción del hijo de López Obrador. Estoy hasta la madre de que López Obrador no asuma ninguna de las cosas que él prometió. Al día de hoy no es culpable de nada, absolutamente de nada. Todo es culpa de todos, pero no de él. Entonces, ¿para qué fregados llegó a gobernar? El punto es de que todo lo que ha hecho en este momento no ha resultado, no se ha visto ningún beneficio como yo como ciudadano, no veo ningún beneficio en ningún índole, en lo social, en la salud, en lo económico. Pues simplemente yo lo que le pediría si tuviera de frente al observador es que ya no le haga más daño a México, que ya lo que llegue a pasar con su hijo, pues que llegue a pasar, pero que ya no siga destruyendo más las instituciones mexicanas, porque lo que le va a tocar al próximo gobierno es simplemente rehacer muchas cosas que ya estaban hechas, Claudio. Y Juanjo, hay muchas cosas que vienen detrás de esto, ¿no? También, ahora no estoy muy claro si fue durante esta semana o los últimos días de la semana pasada, porque pues nos ocupó el tema anterior, Sí. pero ahora que dices, bueno, empezamos justamente hablando de los resultados del presidente, del yo no tengo la culpa, de todas estas cosas. Además hay un impacto por toda la omisión de resultados y un impacto que por supuesto hay que investigar de entre todos los problemas. Es decir, hay problemas ahorita con Santa Lucía, ¿no? Que creo que el jueves o el viernes, Juan José, anunciaron con bombo y platillo que el aeropuerto está listo para recibir 8 vuelos diarios. No, es una mentada de madre eso. No jodan. Pero aparte, ok, vamos a dejar a un lado eso. Todavía no hay ni accesos al aeropuerto. Bueno, eso, y nosotros oímos ahorita oímos al presidente diciendo que para 2021, porque él dijo 3 años, y fue 2018, 2019, 2020, ponle tú 2021, porque del 2018 al otro pasado, 2021, estamos con un año de retraso, 2022, y por supuesto, no está ni terminada la terminal, el edificio de la terminal de pasajeros, ni están los accesos para llegar, ¿no? Y hoy por hoy, si tú ahorita, tú no puedes hacer el ejercicio porque estás en León, pero amigos, desde que están aquí en la Ciudad de México, desde donde estén, pongan en su aplicación de Uber o de Didi, o en Google Maps o en Waze, cuánto tardan y cuánto cuesta llegar al aeropuerto de Santa Lucía, cómo está. Y por supuesto que nadie va a ir, nadie quiere ir para allá. O sea, es absurdo pensar en lo que está implicando. Pero bueno, esos son impactos y cosas que va a haber problemas. Pero particularmente la semana pasada se avisó que el dinero que se recaudó de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial, que son 1,815 millones de pesos, está desaparecido. Así es. Nadie sabe dónde está. Nunca entró al erario, al erario, a las arcas. Nunca llegó a las cuentas, nunca llegó a ningún lado. O sea, no está. ¿Dónde está? Nadie sabe dónde está el dinero. Y cuando le han preguntado, el presidente se pone a llorar. Bueno, pues es que atacan a los hijos y con los hijos no se debe meter a nadie. Pues Claudio, por mi parte, ¿qué te puedo decir? Vuelvo a insistir. Para terminar, hubo apenas ayer o hoy una detención en Culiacán en una ceremonia religiosa y pues al parecer es alguien implicado con la familia del Chapo. ¿Cómo le dicen al cuate, al que agarraron? Tiene un número, ¿no? Eh, El 50 o el 90 o el 9 o algo así. Pues mira, yo lo vi por nombre, se llama Brian Salgueiro.
Ajá. La verdad no sé cuál sea su mote, pero pues este tipo de acciones son las que me gustaría estar platicando, aunque, déjame decirte, no te traen tanto rating como la telenovela que estamos viendo de los López Adams, digo, de los López Beltrán y López Obrador, pero ya, el 90, Bueno, Juanjo, se llama el 90, no, el, no el esta tipo. novela, no esta novela, pero había una cámara mostrando el momento de la detención de frente con dos, pues parece que son policías, espero que sean policías, ¿no? Sí, sí, sí. Encapuchados que llegan por él, se lo llevan en plena misa, o sea, perdón, ¿más telenovela quieres? Lo que tú quieres es que alguien se ponga a llorar en Pues público. sí, sí, porque eso es lo que les encanta a muchas personas. Y pues para terminar, pues simplemente aparte de esta detención, eh, Luis Pasos en su Twitter indica, una de las dos más grandes cerveceras del país suspendió totalmente operaciones en Ixtapan de la Sal debido a la extorsión y amenaza del narco, que los tienen arrodillados. Ese es el México real. Esos son los temas realmente que deberían de importarle al presidente López Obrador. Lo que pase con su hijo, yo te dije hace 2 programas, para bien o para mal, le dieron ahora sí que en su lado flaco, en cuestión de que ahí está la corrupción. Y yo creo que por ahí es el camino y hoy en las redes sociales sacaron fotos de su otro hijo, Andy, le dices tú, Andy, donde Andy, sí, donde pues se ve caminando en el aeropuerto con unos tenis Louis Vuitton. Ya quisiera, de veras, desearía que la mayoría de los chairos, no es sarcasmo, tuvieran buen gusto. pudieran tener ese gusto y esos tenis y que ese socialismo les permitiera vestirse y vivir como lo está haciendo en este momento la familia directa, hablando los hijos de López Obrador. Y A lo con mejor esto son me despido, clones, Claudio. a lo mejor son clones, Juanjo. Qué mal pensado soy. Puede ser, ¿eh? Han de ser de Santo Domingo, de las Pacas de Santo Domingo. Oye, Claudio, si nos vamos al nacionalismo y a la soberanía nacional, yo me iría por unos pan acá, unos Panam. O Unos sea, Panam. esos están saliendo muy buenos, Hay una edición económicos. especial de Spider-Man que salió ahorita de Panam, que Oye, están re buenos. pero unos Louis Vuitton, pues como que no. A lo mejor han de ser, yo creo que son imitación, Juanjo. Chinones, sí. Sí, yo creo que sí. Comunistas, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Porque el asunto es que no creo que tenga tan buen gusto el Andy. Mira, no es de gusto, es de lana. Si me dijeras de José Ramón, pues voy de acuerdo, ¿no? Porque pues sí tiene buen gusto, la casa está bonita, Caroline Adams es guapa, ella sí, pero Andy no creo que tenga buen gusto, han de ser imitación. Ese es el problema de la gente que no tiene, Claudio. Cuando llega a tener, se vuelve loco y ni gusto tiene y compra nada más por presumir. Ay, Juanjo, a ver, este, esta semana, Juanjo, ya para despedirnos nada más, he estado, pues obviamente, mientras más cercana esté la fecha, hay muchas más dudas sobre si implica una obligación, si ahora sí tenemos que participar en la consulta de la revocación, si sí o si no. Y yo lo que quiero proponerte, nada más para que sepan también nuestros amigos, que más cercana a la fecha, haremos un análisis del evento, de lo que implica, de qué pasa si votan, qué pasa si no votan, si llegan a votar, qué pasa si votan por una cosa y qué pasa por otra, para que pongamos el panorama real, es decir, de lo que va a ocurrir según los resultados y Así qué es es. lo que va a hacer, cuidando, por supuesto, el INE, para que a partir de esta información que demos, usted tome su propia decisión y la mejor decisión, pero basada en una información certera, objetiva, verídica, de si participan o no, ¿no? Y yo por lo menos ofrezco y procurar no emitir un juicio ni decir qué es lo que voy a hacer yo, sino simplemente plantear qué es lo que pasaría en cada uno de los, pues digamos que
3 casos, ¿no? Voto por el sí, voto por el no o no voto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a un panorama genérico? Lo pongo sobre la mesa, Juanjo, como una propuesta, si estás de acuerdo, pero más cercano a la fecha, porque a lo mejor si lo hacemos ahora, se perderá en el tiempo próximo al momento de la consulta. Perfecto, Claudio, no se hable más. De hecho, me gusta ese tipo de temas. Ok, pues ya estamos. Pues, mi querido Juanjo, amigos que nos acompañan y que nos escuchan, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Fue un placer nuevamente compartir contigo este espacio y con todos ustedes. Yo te mando un abrazo y les deseo a todos muy buena semana. Claudio, hasta la próxima. Adiós.